conseguir lo que es la visa de trabajo. Bueno, va a ser el tema que abordaremos el día de hoy con el abogado Arturo Rodríguez. Aquí le damos la bienvenida aquí en Emprende tu Día, como cada jueves. Abogado, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo amanecieron? Un placer estar aquí con ustedes como cada jueves. El placer es nuestro, pero también si tiene usted alguna pregunta, sea de este tema o de otro, marque con toda la confianza 629-0961, 629-5000. Visas de trabajo, solicitadas al por mayor. Sí, ahorita actualmente hay una escasez de trabajadores en muchos puestos en los Estados Unidos, pero sí la realidad es de que la gente desconoce cuáles son los procedimientos a seguir en estos trámites. No es nada sencillo porque desgraciadamente sí el gobierno estadounidense pone una serie de trabas, una serie de lineamientos bastante altos de cumplir, y eso es lo que la gente pues quizás no tiene mucho conocimiento. Constantemente están acudiendo a mi oficina, por ejemplo, ahorita, compañeros, hay un boom muy grande con lo que es la industria del petróleo, el aceite, alrededor de lo que es Odessa, Midland, Carlsbad, muchas comunidades que son relativamente pequeñas, y las empresas no saben qué hacer, cómo pueden traer a los trabajadores mexicanos. Y también hay muchos trabajadores mexicanos que andan buscando y que inclusive están trabajando con visa de turista, están corriendo un grave riesgo. Y comentarles que el procedimiento para la mayoría de las visas de trabajo es el siguiente. En todo momento debe haber una oferta por parte de una compañía para el extranjero. Se tiene que analizar también cuáles son las habilidades, cuáles esos conocimientos especializados que el extranjero trae a los Estados Unidos. Y lo que le requiere el gobierno estadounidense a las empresas es de que pueda justificar efectivamente esa escasez de trabajadores estadounidenses, de trabajadores residentes, o simplemente aquellos que tengan una visa de trabajo que les permita trabajar en los Estados Unidos. Entonces, esos esfuerzos son bastante grandes. Las empresas tienen que poner mucho de su parte para poder justificar esta primera etapa. Esto se hace ante el Departamento del Trabajo. Es ante esta secretaría que básicamente las empresas, por ejemplo, tienen que publicar la posición, tienen que hacer esfuerzos, por ejemplo, para encontrar a ese ciudadano o residente primero, y si después de esa justificación, a través de anuncios en el periódico, anuncios a través del internet, en la televisión, en la radio, etcétera, entonces el Departamento del Trabajo les dice, ok, efectivamente ya me pudiste demostrar que no hay suficientes ciudadanos o residentes y en este momento te doy la certificación laboral. Es un proceso que también es costoso, muy laborioso y que no se resuelve en un par de meses. Se tiene que trabajar bastante, y cuando ya se da la certificación laboral estamos hablando que fácil ya transcurrió un año. Y posteriormente lo que hace la compañía es de que hace una solicitud ante las oficinas de inmigración, y es ahí que, basado en la visa que vayan a solicitar, las oficinas de inmigración revisan todos los antecedentes del extranjero. En esta situación, pues bien la educación, la experiencia laboral, qué conocimientos o habilidades distintas trae esta persona para que efectivamente pueda aprobar esta solicitud migratoria. Hizo una serie de filtros que tienen que ir pasando tanto el empleado como la compañía. Posteriormente, lo que hace la misma compañía, hace una solicitud ahora ante el consulado donde vaya este extranjero a acudir a su entrevista. Entonces, ya estamos hablando que primero fue la certificación laboral, después fue la solicitud ante las oficinas de inmigración, y ahora, como tercer filtro, estamos hablando ante los consulados o las embajadas estadounidenses en el exterior. Y ahí un oficial consular, un oficial de embajada va a determinar si efectivamente puede emitir la visa. Obviamente que a esos trabajadores
dependiendo la visa que vayan a solicitar, muchos de ellos son visas de profesionistas, pues tienen que ir a vender la idea, ir a demostrar que efectivamente existe esa necesidad por parte de la compañía, cómo esos estudios, esos conocimientos tan avanzados vienen a aportar a la compañía, y por eso estas compañías, estas empresas lo quieren contratar. Por ejemplo, un aspecto importantísimo, desde cómo vas vestido, cómo te puedes contestar las preguntas en inglés, son factores que cuentan muchísimo para que un oficial consular pueda decir, ¿sabes qué? Sí, efectivamente esta persona cumple con los requisitos. Pero también existen visas en donde no son para profesionistas. Hay mucha gente que, por ejemplo, que tienen un trabajo de chofer. Ahorita con esta escasez de choferes en esta industria, estamos hablando que dicen, no, pues es que yo no voy a hacer algo tan sofisticado, pero existe la falta de suficientes choferes para transportar arena, para transportar agua, para transportar el aceite, el gas, etcétera, y por esa razón me están requiriendo. Pero a todas esas personas, por ejemplo, cuando son mis clientes, yo los preparo de pe a pa, que vayan excelentemente bien vestidos, que se puedan expresar de manera correcta ante los oficiales y que entiendan cuál es el concepto de la visa que van a solicitar, porque cuando esto sucede es más sencillo al momento de estar en la entrevista en la embajada o en el consulado para que haya probabilidades reales. Por otro lado, compañeros, en la mayoría de las visas se tiene que hacer esto. Por otro lado, hay una visa que no es tan complicada de obtener, que es para profesionistas, y dentro de esta visa estamos hablando que no se tiene que hacer una certificación laboral. En lugar de estar esperando el año y medio o hasta 2, estamos hablando que en esta visa, debido a que se salta ese procedimiento, afortunadamente, se llama la visa NAFTA, la visa TN. Esa es una muy buena visa para todas aquellas personas que tienen una carrera universitaria y que esa carrera universitaria está enlistada dentro del Tratado de Libre Comercio. Básicamente lo que necesitan es tener una oferta de trabajo por parte de la empresa, y el día de la entrevista hay que demostrar que efectivamente, bueno, tiene que ver los estudios de este profesionista con la posición que le están ofreciendo. Carreras como las ingenierías, contadores, enfermeros, abogados, doctores, pudieran calificar para esta visa, en donde en lo personal me ha tocado prepararlas, y en un mes ya están trabajando estos profesionistas. Se otorgan hasta por 3 años y pueden incluir a sus familias y a sus hijos para que puedan ellos vivir en los Estados Unidos. Así es que, en general, las visas de trabajo, para concluir y decirles, sí es importante hacer un estudio de fondo para ver efectivamente qué es lo que va a hacer el extranjero, qué es lo que va a hacer ese empleado para la empresa. En base a eso se determina cuál es la visa que pues encuadraría en sus posibilidades basado en las necesidades también de la empresa, y en base a eso ya se empieza a trabajar. A mí me gusta hacer estos análisis para que la persona tenga probabilidades reales de obtención. Al final, toda visa de trabajo es a discreción de un oficial consular, un oficial de la embajada, si se la quiere otorgar o no. Es el tema de esta mañana, compañeros. Comentó qué tan fluido van a hacer su entrevista, van a contestar. ¿Necesitan entonces cierto porcentaje de inglés para solicitar la visa a la hora de la entrevista? Me encanta tu pregunta, Laurita, porque hay posiciones en donde quizás no vaya a tener exposición hacia el público, en donde no tenga que hablar inglés, donde quizás vaya a estar en un cuarto aislado arreglando máquinas. Pues con la máquina, ¿qué le vas a hablar en inglés? ¿Me explico? Entonces, tiene que ver la posición. No hay nada dentro de la ley que diga, efectivamente tiene que hablar inglés, pero pues si está en los Estados Unidos, pues es muy recomendable y se desea que se pueda expresar correctamente en inglés. No es porque que si esta persona no lo habla sea una razón de negación, no, pero es un factor que un oficial consular puede tomar en cuenta debido a la posición que va a estar desempeñando este trabajador. Perfecto. Así es, exactamente. Bueno, pues está
lo que son precisamente el tema de las visas de trabajo, abogado, y dónde te podemos localizar. Si necesitan platicar con un servidor con respecto a visas de trabajo, me pueden marcar en 915-541-8920. Si por alguna razón no alcanzaron a apuntar bien mi teléfono, visiten mi página, viene toda mi información, dónde me encuentro ubicado. Mi página es abogadorodriguez.com. Mi oficina está en el 1515 Este Missouri, en el área central del Paso, más o menos a la altura del I-10 y Cotton. Y para hacerles una atenta invitación, el día de mañana, acabándose el noticiero de Canal 44 por la noche, estoy en el programa de televisión para con mucho gusto poder asesorar a toda nuestra comunidad en estos temas que son bien complicados, como es el derecho migratorio de los Estados Unidos. Les agradezco, cuídense mucho, un fuerte abrazo, bonito jueves y nos escuchamos la semana que entra. Bye bye. Hasta luego. Ahí está, ¿qué tal, O sea, que son muchos detalles. Muchos detalles.